frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, vamos a comenzar. Vamos adelante, Mirna. Bien adelantito, querida Mirna. Eso, acércate. ¿Venían llegando alguien más? ¿Te fijaste? Sí. Ok. Reinaldo. Bueno, vamos a esperar un minutito que se sienten estos que vienen, hermanos que vienen llegando. Y vamos a comenzar. Les quiero hacer una pregunta. Respecto de lo que hemos aprendido en estas últimas 3 semanas, ¿ustedes han repasado algo en las casas? ¿Ah? Han leído poco. ¿Tú has repasado? Okay. O sea, es muy importante que ustedes repasen lo aprendido. Acuérdense de que no es suficiente escuchar algo para tener fe en eso. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En el español sería un gerundio, ¿cierto? Algo continuo. Si nosotros escuchamos una vez una enseñanza, captamos un pequeño porcentaje de eso. Después lo escuchamos 2 veces o 3 veces, y cuando nos metemos, comprendemos más. Pero no es solo comprender, sino que además después hay que creer en eso, para que por la fe nosotros actuemos. Si no, es un montón de teoría y no sirve absolutamente de nada. En rigor, lo que les quiero decir es que si no hacemos el segundo paso, que es el que les corresponde a ustedes, el tremendo esfuerzo que yo sé que ustedes hacen de estar aquí los miércoles, se diluye cuando esas palabras no las atesoramos. Acuérdense lo que aquí en el domingo yo les he predicado, de atesorar la palabra. Si no la atesoramos y no buscamos, no escudriñamos, no creemos y por lo tanto no lo podemos aplicar. Así que hemos visto ya 3 temas, ¿no? 3 temas, 2 de ellos fueron un repaso del año anterior y el último fue ya meternos en profundidad respecto de lo que Dios opina del divorcio. La semana pasada yo les dije y vimos más bien por la Escritura, de qué es lo que opinaba el Señor. Nosotros podemos tener nuestras opiniones del divorcio, pero lo más importante es preguntarle a Dios qué es lo que Él opina del divorcio. Porque cada uno tiene su estándar de evaluación respecto de que cuándo se puede dar un divorcio y cuándo no se da un divorcio. Así que es muy relevante de que ustedes escudriñen las Escrituras. Así que vamos a orar al Señor para comenzar hoy. Papito lindo, te damos las gracias. Señor, yo te quiero pedir que tú nos ayudes en esta noche, Señor. Estamos dispuestos, hemos apartado tiempo, Señor, para venir a este lugar, a compartir, Señor, a escuchar y también a disfrutar, Señor, lo que tú quieres decirnos. Señor, queremos por fe entender que tu palabra es buena, agradable y perfecta, Señor. Cuando eso, Señor, se interioriza en nuestro corazón y es una realidad, nosotros podemos ver la gloria tuya en nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales y en especial en nuestras familias. Dios mío, yo te quiero pedir que tú nos reveles tu palabra en este día y que la gloria tuya se pueda manifestar en nuestra familia, en nuestra casa, que dejemos de ser como muchos de los de allá afuera, Señor, donde nuestros hogares, Señor, distan mucho de lo que tú quieres, Señor. Dios mío, ayúdanos en esta tarde, por tu Santo Espíritu, a poder ampliar nuestro conocimiento de ti y poder aumentar nuestra fe, Señor, en lo que tú quieres decirnos, Señor. Te damos las gracias por todo esto, Señor. Yo oro por cada uno de los hombres y mujeres que están en este lugar y también por los que han de llegar, Señor. Yo te pido, Dios, que tú abras el entendimiento, que tú les hables a su espíritu y que todo argumento, toda barrera de nuestras almas, Señor, sea sujetada a tu palabra. Yo te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mauri, ¿me puedes ayudar hoy tú con la lectura? Amén. Eso te pasó por sentarte adelante. Bueno, vamos entonces a continuar con la serie. Hoy es la 4ª enseñanza. Y quiero
recordarles que estamos en una serie que se llama Edificando la Familia para la Gloria de Dios. ¿Por qué siempre pongo la imagen? Y ustedes van a ver en Facebook y los mails que yo mando, siempre pongo esa imagen y pongo ese mensaje, porque tendemos a perder de vista lo que estamos aprendiendo, de que estamos estudiando con un objetivo. No estamos estudiando con el objetivo de ser felices. ¿Entiendan bien eso? No estamos aprendiendo con el objetivo de ser felices y pelear menos. No. Si usted está viniendo aquí por eso, se equivocó. Váyase para la casa. Pero si usted viene a este lugar con el objetivo de transformar su matrimonio en un matrimonio que glorifique a Dios, usted está bien aquí. ¿Me explico? ¿Por qué soy quizás tan pragmático en esto y enfrentándolos un poco con esto? Es porque la motivación nuestra es muy importante. Dios nos va a dar cuando nosotros estamos conforme a su voluntad. La Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces incluso todas las oraciones que nosotros podamos estar realizando para mejorar nuestro matrimonio, si esas oraciones no están en línea con que ese matrimonio se transforme en un matrimonio que glorifique a Dios, está perdido ese tiempo de oración. ¿Lo estamos entendiendo? Porque tenemos que ponernos de acuerdo con su voluntad. ¿Amén? ¿Lo estamos entendiendo? Yo le pido al Señor que nos revele esto, porque esto es muy importante esta pequeña introducción. Ahora, como les dije la semana pasada, pongan en silencio sus celulares, no se les vaya a olvidar. Manuel, por favor, en silencio los... no los trajeron, ya, ok. En silencio los celulares. Bueno, vamos entonces con el tema de hoy. Tenemos que reconocer que uno de los problemas y las circunstancias más difíciles en la vida de un ser humano en este planeta tiene que ver con las relaciones matrimoniales. Tenemos problemas con los papás, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con el jefe, tenemos problemas con el perro, tenemos problemas con el gato, tenemos problemas con la suegra, ¿sí o no? Con los suegros. Todo ese tipo de problemas son parte de lo que hay en este mundo. La Biblia dice: en el mundo tendríamos aflicciones. Pero si hay un tipo de problema que es muy complejo y es muy difícil, esos son los problemas matrimoniales. Entonces, por eso estamos aprendiendo. Ahora, yo quiero entender de que los que estamos aquí somos cristianos, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Amén? ¿Somos hijos del Señor? Perfecto. Entonces, las escrituras que vamos a hablar son dadas por Dios para hombres y mujeres cristianos. ¿Ok? Y la primera escritura del día de hoy dice así, en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí le está hablando a los escogidos que son santos y amados de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. Sí, Señor. Somos todos los que estamos aquí, hijos de Dios. Santos. ¿Por qué? Porque Cristo nos santifica, ¿cierto? Y somos amados. Desde la eternidad Dios nos amó y somos amados. A estas personas como nosotros, la Escritura nos habla que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. La Biblia usa esta expresión en 2 o 3 oportunidades y habla de una misericordia que nace ¿de dónde? De las entrañas. O sea, para poder maximizar la misericordia. No es cualquier misericordia, de la misma forma como vimos que no es cualquier gracia. La gracia puede tener como niveles, ¿cierto? La misericordia en esta escritura habla de que los hijos de Dios como nosotros debemos vestirnos de una entrañable misericordia, de algo que tiene una fuerza interior que nace de nuestro espíritu unido a Dios. Es una cosa sobrenatural que está en nosotros, que está el potencial en nosotros por Cristo. Pero de eso tenemos que estar nosotros pendientes, de que nosotros tenemos que vestirnos hacia nuestro exterior de esa entrañable misericordia, de benignidad, o sea, de una bondad amplia, de humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La altanería, el orgullo, o sea, la arrogancia.
La humildad debe ser nuestra vestidura, no la arrogancia, no el orgullo. ¿Ok? La mansedumbre y la paciencia. De hecho, la Escritura en los frutos del Espíritu habla de longanimidad. ¿Lo han leído eso en la Escritura? De longaniza. De ahí viene, longaniza significa algo largo, ¿cierto? Longanimidad significa un ánimo largo. La paciencia podemos acotarla en un espacio de tiempo, pero la Biblia habla de un fruto que es la paciencia alargada, la longanimidad. La paciencia no dura un día, no dura un mes, no dura un año, dura siempre, en cuando se transforma en longanimidad. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, de esos frutos, de esas cualidades, los hijos de Dios, hombres y mujeres, debemos vestirnos. Ahora, el versículo 13, que es el que sigue aquí, dice lo siguiente, mira. ¿Qué más tenemos que hacer? Soportándoos unos a otros. Dígale al que tiene al lado, debemos soportarnos. Dígale, ustedes, díganse, debemos soportarnos. A ver, ¿quién es el más orgulloso? El que dijo segundo es el más orgulloso. Ella. Soportándonos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja. yo les contra pregunto, otro. ¿alguno de ustedes, entre ustedes con matrimonio, tienen queja el uno del otro? ¿Sí? ¿Tienen queja o no? ¿Tienen queja el uno del otro? Allá atrás, también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen queja? Sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Si alguno tiene queja de otro, ¿qué dice la Escritura? Ay, me perdí. Ayúdalo, Jesús. De la manera que Cristo De la manera os que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Qué tremendo! La Biblia dice que como hijos de Dios, una característica del Hijo de Dios es que tiene que tener estas cualidades, fíjate, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, y que además a través de esa paciencia, de esa humildad, de esa entrañable misericordia, en la práctica tú puedas soportar al otro. Soportar al otro, perdonarlo, y si tuvieses queja, cuando uno tiene una queja generalmente tiene base, o sea, no es una queja al aire, o sea, hay argumentos. No, y hay algunos que son muy ordenados y se las tienen contaditas, se las anotan. Tenemos quejas, todas estas quejas, pastor, mire, nos podemos juntar a una reunión, aquí están las quejas, y las listamos. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos vamos a meter hoy en un tema que es muy importante, porque la base del matrimonio, lo dijimos, no es el amor, ¿cierto? ¿Cuál es la base del matrimonio? La gracia. Y la gracia en la práctica es una expresión de sacrificio y perdón. Entonces, tú no me puedes decir que tienes un matrimonio de gracia si no estás perdonando. Así de claro. Si no existe el perdón de la manera como Cristo lo hace, no es un matrimonio de gracia, es cualquier otra cosa, menos un matrimonio que glorifica a Dios. Entonces, hay una frase que es de la sabiduría popular, que es muy buena. De hecho, estuve leyendo un poco la biografía de quien la escribió y tiene base cristiana. ¿Lo han visto por ahí? No sé si es con H o sin H, pero yo lo puse así. Errar es humano, perdonar es divino. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Sí. Errar. ¿Ah? Claro. Dice, errar es humano, perdonar es divino. O sea, lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos es errar. Pero el perdón lo otorga ¿quién? Dios. Que, claro, yo no puedo perdonar. Una cosa así, pastor, no se perdona. Un montón de cosas que tenemos nosotros como argumentos en nuestra mente. Ahora, cuando un cristiano, porque acuérdense que le estamos hablando a cristianos, ¿cierto? Cuando un cristiano perdona, está mostrando ciertas cualidades muy significativas en un hijo del Señor o una hija del Señor. Primero que todo, que esa persona que perdona confía en Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias, esa persona cuando perdona en obediencia a Dios, no porque siente, en obediencia a Dios,
sabe que todas las cosas que está viviendo le ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Quiere decir que una persona, una mujer o un hombre que perdona es una persona que cree y confía en Dios. Quiere decir que él ejecuta el perdón, a lo mejor no sintiendo, sin embargo lo hace honrando a Dios y confía en que el resultado futuro va a ser la voluntad del Señor. ¿Me estoy explicando? No es algo que nace de nosotros. El perdón claramente no nace de nosotros, ¿cierto? ¿A usted le nace perdonar cuando lo ofenden? ¿Le dan ganas? ¿Se deleita en eso, en el perdón? Yo siempre bromeo con eso, ¿cierto? De esos que dicen, uy, golpéame porque me encanta, porque así yo después te puedo perdonar. No, nadie hace eso, eso es una locura. Para el ser humano, para ese ser humano que dice que errar es humano. Ahora, la Biblia nos habla que en el perdón ese cristiano conoce a Dios, confía en Dios y además es un cristiano que comienza a ejercitar los principios bíblicos, como bendecir y no maldecir. Entonces son cosas que son propias de los hijos de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Ok. La escritura siguiente dice así, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El perdón es muy, muy importante. Por ejemplo, el perdón es un tremendo antídoto contra la amargura. Las personas que viven amargadas, que son amargadas, es porque no han perdonado. Se amargan. Entonces la Escritura dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Sanar, para que seamos sanados. Algunas personas creen que el tiempo sana. No sana. Lo que sana es perdonar. La única forma de ser sanados es perdonar. Y la Biblia es tremendamente clara en ese aspecto, tremendamente clara. Y en el matrimonio, un matrimonio enfermo por la amargura, enfermo por las descalificaciones, por las ofensas, la única forma de que sane es confesar nuestros pecados y perdonar. No podrás tener jamás un matrimonio bueno y edificado para la gloria de Dios si no hay perdón. No se puede. Es imposible. Yo he visto matrimonios que lo han intentado sin perdón y les dura un tiempito. No, nos perdonamos porque nuestros hijos tienen que tener a sus padres. Grueso error. Les dura un tiempo y vuelven a tropezar y caen otra vez. Ahora, por eso cuando se presentan familias problemas en el matrimonio, en las relaciones familiares o en la familia, pueden existir causas que fundamenten un divorcio. Eso lo vimos la semana pasada. Hay causas que la Biblia fundamenta y da la salida para un divorcio, pero son muy restringidas y muy precisas. No son cualquiera. Entonces, cuando hay un matrimonio que está complicado, en crisis, y pensó en el divorcio, ¿se acuerdan que la semana pasada le dije que eso era pecado? Entonces esa persona primero tiene que pedirle perdón a Dios. Lo dijimos la semana pasada. Si alguien pensó en divorciarse o ha pensado, tiene que pedirle perdón a Dios, porque está pecando. Y después tiene que entrar en ese proceso de confesar los pecados unos con otros y perdonarse. Mira lo que dice en 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio... ¿Cuántos están unidos aquí? Ok. Aquí hay dos, ahí hay otra que no vino su esposa, aquí hay otra que no está el esposo, pero bueno. Están unidos. ¿Qué dice? Mando, no yo, sino el Señor. Yo no Pablo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa... O sea, pueden haber condiciones, ¿cierto?, que son estudiadas caso a caso, lo vimos la semana pasada. Quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Lo que tenemos que tener en cuenta, familia, que todas estas verdades están en el escenario de dos personas que son hijos de Dios.
Esto no se lo podemos expresar a alguien que no es hijo de Dios. Y un hijo de Dios que tiene claro que lo que está haciendo en ese caso, lo hace por el Señor, no por la pareja, lo hace por Dios. Porque si lo estás pensando por la pareja, hay un problema, estás desenfocado. Tienes que centrar tu pensamiento en Cristo. Ustedes me van a escuchar en estos seminarios hablar mucho de esto, porque la tendencia nuestra es pensar en nosotros. Y lo vamos a ver en unas escrituras bien tremendas, familia. Ahora, Romanos dice, 12:18, dice lo siguiente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, si nosotros tenemos la oportunidad de estar en paz, si depende de nosotros qué hay que hacer, tenemos que estar en paz. Con mayor razón sucede en el matrimonio. La Biblia nos manda a estar en paz con todo el mundo, con todos los hombres. Pero con mayor razón esto se aplica en el matrimonio, donde se da la mayor cantidad de ofensas. ¿Ok? Una persona una vez me dijo, pastor, mi marido, me lo ha dicho él de su esposa también, mi esposa parece que no me ama, porque si me amara no me ofendería. ¡Cuac! Sonó la corneta. Error. Error. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. Puedes amar a la otra persona y la vas a ofender. Porque tu carne, mientras no está sujeta a Cristo, tiene la tendencia a ofender. ¿Me entiendes? Entonces, hay ciertos paradigmas que tenemos que empezar a sacar de nuestra mente. Nuestra mente no se puede fundamentar en el amor, no se puede fundamentar en la ofensa. Se tiene que fundamentar ¿en qué? En la gracia. Alguno dirá, pero pastor, churra. Ya, pero perdonar. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que perdonar? Lo vamos a ver. No sabemos esa escritura y ahora nos vamos a meter de lleno. Mira, para ir fundamentando este asunto del perdón hoy, tenemos que meternos en la relación que Dios tiene con nosotros, porque la escritura dice, y lo leímos delante, de la misma manera como Cristo os perdonó, nosotros tenemos que perdonarnos entre nosotros, de la misma manera. Entonces vamos a ver la manera como Cristo nos perdonó. ¿Ok? Miren, la Escritura dice en 2 Corintios 5:17 en adelante lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. A ver, quiero hacer la siguiente aclaración. En la condición nuestra de pecadores, ¿quién dio el primer paso para reconciliarnos con Él? Dios. Dios. ¿Quién inició la reconciliación? Dios. De la misma manera, no necesariamente el ofensor tiene que iniciar la reconciliación. ¿Aló? Generalmente pensamos que así debe ser. De que el que ofendió tiene que ir a pedir perdón. Eso lo hace cualquiera. Hasta los pecadores lo hacen. ¿Me entiendes? Pero la Escritura dice que de la manera como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Y si vemos en esta Escritura, ¿quién inició la reconciliación ante la ofensa? ¿Quién ofendió a quién aquí? ¿Nosotros ofendimos a Dios o Dios nos ofendió a nosotros? Nosotros. ¿Y quién inició la reconciliación? Dios. Dios. El ofendido. Por eso ese dicho, errar es humano, perdonar es divino, como que aquí toma fuerza. ¿Sí o no? Porque nos vemos tan, yo no puedo hacer eso. ¿Se da cuenta? Pero en Cristo se puede. Cuando usted conoce al Señor, cuando usted lo conoce. Cuando no le conoce, le cuesta. Pero cuando lo conoce, sí puede. Ahora, ¿sí puede seguir leyendo, negrito? Dice. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira, Él inició la reconciliación con nosotros y después que nos reconcilió consigo mismo, nos dijo entonces ahora ustedes vayan y encárguense del ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación tiene un amplio ámbito respecto de ir a predicar al mundo el Evangelio y reconciliar al mundo con Dios, que es una cualidad que tienen los hijos del Señor, que tenemos que predicar. Es una misión que tenemos los hijos de Dios, predicar el Evangelio. Sin embargo, el ministerio de la reconciliación no es solo ir a predicar afuera.
es nosotros estar en paz con todos, incluyendo a nuestra esposa y nuestro esposo. ¿Lo entiendes? Entonces el perdón es muy relevante, y lo vamos a ir profundizando. Aquí en esta iglesia hemos predicado del perdón, yo he predicado el perdón, pero hoy lo vamos a ver profundamente. Sigue diciendo el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mira, ¿qué dice? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es lo que hizo contigo? No te tomó en cuenta los pecados. Amén. Eso es lo que tuvo que hacer Cristo. Para poder reconciliarte consigo mismo, Él tuvo que no tomarte en cuenta tus pecados. ¿Ok? Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vuelvo a preguntar, ¿quién tomó la iniciativa en la reconciliación? Dios. ¿Dios era el ofensor o el ofendido? El ofendido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Imitarlo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, cuando hay peleas entre ustedes, ¿quién tiene que iniciar la reconciliación según Dios? ¡Sorpresa! ¡Surprise! Porque lo normal y natural en este mundo es que el ofendido se haga el difícil. ¿Sí o no? Si no me pide perdón, si no hace esto, si no hace esto otro. ¿Sí o no? Así funciona la cosa, aquí en este mundo. Pero supuestamente delante de este púlpito hoy hay hijos de Dios. Y detrás del púlpito hay uno más. ¿Me entiendes? Entonces, en la práctica, familia, en la práctica, cuando uno ve esto, lo entiende, lo cree, porque esto hay que entenderlo, después creerlo, y cuando tú lo vives, esto es glorioso. La gloria de Dios se manifiesta. A mí me ha tocado verlo en algunas oportunidades en matrimonios, lo he visto entre personas, pero me ha tocado verlo entre matrimonios, y es glorioso. Es una cosa sobrenatural. Yo les conté cuando partimos en serie de que me había tocado ver en esta iglesia una relación donde se aplicó la gracia, el perdón y la iniciativa, en ese caso también la tomó el ofendido. Y fue impresionante. Una restauración que supera todo pensamiento que podamos tener nosotros de lo que es una reconciliación. Increíble, un cambio pero absoluto. El matrimonio, esa relación es nueva, otra cosa. Entonces, mientras tú no creas eso, mientras tú no lo entiendas y no lo creas, no lo vas a poder vivir. Y vas a seguir cargando tremenda mochila sobre tu espalda en cuanto a la relación matrimonial. Y vas a sufrir una barbaridad. Porque en el matrimonio se sufre muchísimo si no se aplica lo que Dios enseña. Amén. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Créale a Dios y hágalo. Amén. Mira, vamos a repasar lo que Cristo hizo por nosotros. Para poder tener paz con Dios nosotros y no estar enfrentados por el pecado, ¿qué pasó? Romanos 5 del 1 al 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Dios nos metió dónde? ¿Dónde nos metió? Cuando nos dio una entrada, ¿a dónde? A esta, por la fe, a esta gracia. ¿Dónde nos tiene metidos hoy Dios? En su gracia. Ahí nos tiene metidos Dios. Porque todavía seguimos pecando, ¿o no? Sí, pero estamos metidos en su gracia. Esto no significa licencia para pecar, ¿cierto? Está claro, ¿no? Porque aquí yo lo he hablado claro. Sin embargo, Dios sabe que vamos a equivocarnos. Sin embargo, eso no cambia su relación con nosotros, no cambia su amor con nosotros. Sigue diciendo, por favor. Además dice, en la cual estamos firmes. Mira. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira, las
Los problemas que tienen entre ustedes en el matrimonio, Dios los permite y los tiene ahí para producir algo en ustedes, que era uno de los frutos que vimos que Dios quería que ustedes se vistieran, que es la paciencia. Hierro con hierro se afila, dice la Biblia. Mientras tú no aprendas a ser paciente, no seas un perdonador, no seas un paciente, vas a sufrir, porque Dios te tiene ahí por eso. Sigue. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Sí. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Son muy pocos los que mueren por personas buenas. Hay algunos que se inmolan y mueren por gente. Pero mira. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Por el bueno. Por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, malos, Cristo murió por nosotros. ¿Se fija? La iniciativa del ofendido no solamente fue ir detrás de uno que era más o menos bueno, no. El que ofendió a Dios no era uno más o menos, no era uno bueno, era uno malo. O sea, la acción de Dios no solamente fue actuar Él como ofendido, iniciar la reconciliación, sino que además la reconciliación de Dios fue con personas malas, pecadoras como nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que vestirnos nosotros? De esa misma manera. Cuando nosotros actuamos en el perdón que Dios habla, no el que se nos ocurre a nosotros, primero, la inicia el ofendido, aunque el ofensor también debiera pedir perdón, ¿cierto? Pero estamos viendo el modelo de la Biblia. El ofensor inicia la reconciliación, aunque el otro sea un pobre y terrible gusano. Porque así estábamos nosotros, sin esperanza y sin Dios en este mundo, muertos en delitos y pecados. ¿Nos estamos entendiendo? Yo quiero hablar clara la palabra para que nuestra mente se vaya abriendo. Mira, dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Sin embargo, Dios inicia la reconciliación con nosotros, que éramos pecadores, y nos salva. Es como lo hizo con esa mujer samaritana. ¿Se acuerdan lo que hemos venido predicando el domingo? Esa mujer samaritana no tenía posibilidad de entrar porque era de un pueblo que no era el pueblo escogido. Es más, los judíos rechazaban a los samaritanos. Sin embargo, cuando se encuentra con esa mujer en el pozo, ¿se acuerdan que le dice, si supieras quién te va a dar, ¿cierto? Y supieras qué es lo que Él te puede dar, tú le darías agua, ¿cierto? Tú le pedirías agua. Y lo tremendo que después de esos versículos que hemos compartido los domingos, viene el Señor Jesús y le hace una pregunta bien sorprendente y le dice lo siguiente. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Le dijo a la mujer, anda a buscar a tu marido y tráelo. Y mira lo que pasó. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Cáchate. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Esa mujer había tenido varias relaciones, se había casado, se había separado, en el fondo estaba fuera de la ley de Dios, había pecado. No se casó solo una vez, no, tenía 5 maridos. Y es más, con el que estaba hoy día no era ni siquiera su marido. Y ella se atrevió a decirle al Señor, si no tengo marido. Y el Señor Jesús, que sabe todas las cosas. Pues a Dios no lo engañamos. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Se va saliendo. Por eso lo que me pasa a mí en las consejerías es que yo soy paciente. Paciente, vamos avanzando. Y de a poquito, pum, empiezan a saltar las cosas. Pum, saltan por acá, pum, y empiezan a aparecer. Claro, yo no soy el Señor, por eso me demoro más. Él lo hizo al tiro. Al tiro le dijo, mira, 5 maridos has tenido, y mira, y así toda esa mujer que había sido adúltera, que se había separado sin argumentos, a esa mujer Dios la perdonó. Y esa mujer fue salva. ¿Te fijas? ¿Quién inició el proceso de reconciliación ahí? Dios, a través de Cristo. ¿Te fijas? Entonces,
Si volvemos a Efesios, mira lo que dice la Escritura en Efesios 2, del 12 al 15. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermoso, sigue. Porque Él es nuestra paz. Él hizo la paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice la Escritura que Cristo derribó la pared intermedia. Había una pared que nos separaba de Dios, una pared tremenda, insalvable. Era imposible pasar de un lado para otro. Sin embargo, Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, quienes han ejecutado la obra redentora, derribaron esa pared, la derribaron. Se ejemplifica, acuérdense, se ejemplifica también en la película La Pasión de Cristo, que se rasga el velo, se abre y se genera una entrada directa al Padre. Lo que hacemos nosotros cuando no perdonamos, comenzamos día con día a levantar una pared divisoria entre nosotros. A veces cuando no perdonamos una cosa, ponemos un ladrillo. Cuando no perdonamos otra, ponemos. Y vamos armando y de repente ya nos empezamos a dejar de ver. Y de repente ya la pared es tan alta y gruesa que los matrimonios son dos personas desconocidas dentro de una misma casa. Hay una pared, no se hablan, llegan. ¿Queréis comer? No. ¿Y tú? ¿Querías algo? No, tampoco. Ya. Listo, chao. Nos vemos. Y el otro día otra vez. Y así empieza a funcionar. Porque se empezó a levantar una pared día a día. Nosotros como hijos del Señor tenemos que entender que esa pared no puede existir. Porque nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Ese es el rol nuestro. Entendiendo que lo estamos haciendo no por el otro, lo estamos haciendo por el Señor. Para que nuestro matrimonio se transforme en un matrimonio de gracia, un matrimonio de perdón. Por eso la Escritura nos dice, en Mateo 6, del 9 al 13, el Padre Nuestro, lo siguiente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí agrega lo siguiente. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Una de las cosas que vamos a ver en la segunda parte de hoy es exactamente lo que es el perdón. Y yo quiero que usted lo aprenda hoy profundamente, porque si usted de lo que aprenda hoy va a decidir perdonar, usted tiene que tener bien claro lo que es el perdón. Y la Biblia dice ahí que de la misma manera como el Padre, nuestro Dios, nos perdona nuestras deudas, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros deudores. Quédese con esa idea y vámonos a tomar un cafecito, ¿ok? Vamos. Y en la segunda parte vamos a profundizar. Ok. Ya, mi amor. Leíamos recién que en la oración perfecta que Jesús hizo, que es el Padre, la que conocemos como el Padre Nuestro, ¿cierto? No se llama así. La oración perfecta del Señor, que está en plena armonía con la voluntad del Padre. Él dice en el versículo 12 de Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es necesario entender el perdón para poder otorgarlo, darlo, como la Biblia nos enseña que tenemos que darlo. Porque si no entendemos lo que es el perdón, es muy difícil que podamos vivirlo, del punto de vista de lo que Dios quiere que hagamos. El perdón, primero que todo, quiero que usted entienda que no es olvidar. Sáquese de la mente que el perdón es olvido. Dios, cuando a usted lo perdona, fíjese, cuando Dios a usted lo perdona, Él no olvida. Pastor, la Biblia dice que el Señor olvida nuestros pecados. No, nunca me acordaré, dice. Lo que Él hace es nunca más traer al presente
un pecado que tú cometiste. O sea, Él no es de esas personas que va al pasado y dice, esta me hizo esta cosa aquí, y en esta fecha me hizo esto otro, y la va echando a la bolsita, después en esta fecha me hizo esta otra, entonces la trae al presente y está delante de la persona y vacía la bolsa. Mira, esto me hiciste. Dios no hace eso. Dios no es así, contigo. Entonces, primero que todo, el perdonar no es olvidar, nunca se puede olvidar. Usted no puede sacarse el recuerdo de la mente, Dios tampoco, Él es omnisciente. Él nunca va a olvidar como tampoco nosotros olvidamos. Lo que sucede es que el perdón hace referencia y se hace una analogía con lo que es una transacción y una deuda. Por ejemplo, cuando alguien ofende a otro, yo lo he explicado esto otras veces, cuando alguien ofende a otro, la gente siempre dice, lo mínimo que me debes es una disculpa, porque se genera una deuda entre dos personas. Si alguien le dijo cara de papa al otro, el otro inmediatamente se ofende, ¿cierto? Se ofende, y le duele tanto. Y se duele porque le dijeron cara de papa, y lo mejor de verdad es cara de papa, pero le duele. Sí, es cierto. Mira, muchas veces nos dicen cosas que son verdades, pero nos ofenden. Nos hacemos los ofendidos y estamos ahí dándole color como, no sé, pues, como vieja loca, no sé, dándole color, ofendido. Es una forma, ¿cierto? Una cosa. Es la forma en cómo nos dice. No es como lo dijo. Entonces nos sentimos ofendidos. Entonces, inmediatamente se genera entre las dos personas como que hay una deuda. Entonces, este me la debe. Me debe algo y me las va a pagar. ¿Sí o no? Así empezamos. Y me las va a pagar. Por ejemplo, que esa persona cometa un error. Entonces yo se lo empiezo a enrostrar. Tú también te equivocaste. ¡Qué estupidez más grande! Porque de alguna manera queremos tratar de cobrarnos lo que nosotros nos han dicho o nos han hecho. Dios no es así. No es así. Así no funciona. El perdón, cuando nosotros decimos perdonar, quiere decir que al otro no le vamos a cobrar la deuda. ¿Me explico? Por eso la escritura que leímos de Mateo dice, perdónanos nuestras deudas, porque cuando yo ofendo a Dios le quedo debiendo a Él. Pero lo que Él hace es no cobrarme lo que yo le debo. De la misma forma, dice ahí, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando la Biblia habla de la ofensa y el perdón, está hablando de esa como relación comercial que existe en estas dos personas donde se empiezan a generar deudas. Y mientras más nos ofendemos, la deuda agranda. Es más grande la deuda, se va acumulando. Entonces, si yo no aplico perdón, después tengo una deuda gigantesca. ¿Me explico? Entonces, para explicar Mateo capítulo 6, en la Biblia, en Mateo capítulo 18, el Señor Jesús comienza a explicar este asunto. Vamos por favor a Mateo capítulo 18, de versículo 21 al 35. Acuérdense, en este suceso que vamos a leer, Pedro, ustedes saben que Pedro era como un diamante en bruto, ¿cierto? Más bruto que diamante, como muchos de nosotros. Pedro viene y con este asunto de las ofensas viene y le hace una pregunta al Señor Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Miren, lo primero que quiero decir que Pedrito, todavía no le caía la teja. Tenía ventilado el tejado el hombre. El hombre, primero que todo quiero que note lo siguiente. Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Atención, esto yo seguro no lo he visto. ¿Y por qué no preguntó cuántas veces me tiene que perdonar el otro cuando yo peque contra él? Porque generalmente estamos pensando en nosotros. Somos egoístas. No, es que ¿cuántas veces la tengo que perdonar a esta? ¿O a este? Pero jamás nos preguntamos ¿hasta cuántas veces esa persona que está delante me va a perdonar mis tonterías?
mis 19 años. ¿Hasta cuándo va a tener que soportar esta mujer mis niñerías? ¿Hasta cuándo va a tener que soportar este hombre mis arrebatos de ira? ¿Hasta cuándo? Siempre la pregunta está centrada en nosotros. De la misma manera Pedro hace esa pregunta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a otro que me ofende? Miren el lindo. ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo viene? Entonces, y él viene porque además él es un seguidor de Cristo, él se cree ya como en un estándar superior, está pegado al Mesías, y viene y le dice, se la tira, dice, ¿hasta 7? ¿Por qué para Pedro el 7 era tan importante? Porque en el judaísmo el número 7 ejemplificaba el número de la perfección de Dios. Entonces cuando ellos hablaban de 7, ellos como que elevaban su planteamiento a un nivel divino. Entonces, Señor, lo tengo que perdonar hasta 7, así como que ya es una cosa sobrenatural, perdonar 7 veces. Y él muy feliz con ese planteamiento. Fíjense, tenemos que entender el contexto. Pedro estaba diciendo, o sea, lo que yo estoy haciendo es más que suficiente. Es más, yo creo que estoy excedido en la capacidad de un ser humano porque voy a perdonar 7 veces. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús viene y le responde. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fíjense, Pedro estaba poniendo en su mente que él iba a generar en su vida un proceso razonando de llegar hasta 7 veces. Pero viene Jesús y le dijo, no te digo hasta 7, hasta el número perfecto que tú estás pensando, sino hasta 70 veces 7. Hay distintas formas de leer eso. Alguno pudiera decir que es un exponencial de 70 elevado a 7. Ya, eso es una cuestión gigantesca. Pero fíjense, lo que el Señor le está diciendo, de que la evaluación que él estaba haciendo estaba lejos de lo que él quiere, lejos. Y por eso, en el fondo, cuando él dice 70 veces 7, él no está dando una cifra, es una maximización en el lenguaje. Es como cuando alguien dice, te lo he dicho 1.000.000 de veces. ¿Alguien ha dicho eso? Sí. Te lo he dicho 1.000.000 de... Mentira, nunca he dicho 1.000.000 de veces, con suerte 5.000, 3.000, no sé, ni eso, 1.000. 1.000.000 de veces es una maximización del lenguaje. Cuando Jesús le dijo hasta 70 veces 7 en el lenguaje judío, era una maximización del lenguaje, elevar a un exponencial el número. ¿Lo estamos entendiendo? En rigor el Señor le está diciendo siempre. Fíjate, siempre. Entonces, siempre debemos perdonar. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Siempre, siempre. Mire, en las relaciones humanas hay niveles, nosotros ponemos niveles, evaluamos las situaciones para poner niveles del perdón. Por eso el Señor Jesús, para profundizar la explicación, viene y lanza una parábola. Y dice así, en el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mire, entonces él viene y dice que el reino de los cielos es como un rey que quiso sacar cuentas. Primero quiero decirte que Dios te las lleva contadas. Amén. Hey, aló, Dios te las cuenta. ¿Estamos claros? Matemático, hombre. Dios las cuenta, todas. A Él no se le va ni una. De repente nosotros hacemos cosas y pasamos piola. Aquí, entre nosotros. Ofendemos, hicimos algo, un chanchullo por ahí y pasamos piola. Pero a Dios no se le va una y Él te las cuenta. ¿Estamos? Te las cuenta, te las cuenta, te las cuenta. ¿Ok? Entonces el reino de los cielos es como Dios que viene, un rey que viene y saca cuenta con su siervo. Y viene y trae al primero, y este primero le debía ¿cuánto? 10.000 talentos. Talentos. Y los 10.000 talentos, que son de oro, en el otro libro habla y amplifica que son talentos de oro. Vamos a ver qué valor es ese, para que usted se dé cuenta.
Un talento equivale a 41 kilos. Pero eran de oro. Entonces, 10.000 talentos son 410 toneladas de oro. 410 toneladas, 410.000 kilos de oro. Yo averigüé, me di la lata de averiguar cuánto está el gramito de oro. En rigor, esa deuda, a precio actual, o sea, a valor actual neto, aplicando ingeniería comercial, son 9.000 millones de dólares. Esa era la deuda del siervo con el rey. 9.000 millones de dólares. Lo que en pesos significa. ¿Y en pesos? Claro. ¿Y en centavos? La deuda de ese siervo, mira, para que tú tengas una referencia, el gasto anual de la provincia de Galilea, donde ellos estaban, el gasto anual de la provincia de Galilea, el consumo de la provincia de Galilea, en ese tiempo anualmente eran 300 talentos de oro. Toda la provincia en un año consumía 300 talentos de oro. Y la deuda de ese siervo eran 10.000 talentos de oro. O sea, ese tipo la provincia tenía que pagar durante 30 años para pagar esa deuda de ese puro hombre. Lo que está mostrando la Biblia que era insalvable. El tipo no sé cuántos millones de años tenía que vivir para poder pagar esa deuda. Era impagable. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús pone esa cifra ahí en la Biblia? Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Esa es la deuda. El versículo siguiente dice: a ¿cómo no pudo pagar? No pudo pagar, es lógico, ¿cierto? No se podía pagar. ¿Qué pasó? Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Fíjate. Esa fue la ordenanza del rey, porque él empezó a sacar cuenta, como Dios lo puede hacer con nosotros, sacarnos cuenta, y Dios podría darse cuenta y decir, no, me debe tanto, que ¿sabe qué? Vendámoslo a él, a su familia, a sus hijos, o sea, va a sufrir él, su familia y sus hijos, para que pague esta cuestión, de alguna manera, para que pague. Entonces, ¿qué pasó? El versículo siguiente dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjense, el siervo primero lo que hizo fue postrarse, ¿cierto? Le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Quiero hacer notar lo siguiente. Primero, que este hombre reconoció la deuda. ¿Por qué digo eso? Porque algunos de nosotros no reconocemos la deuda. Creemos que estamos aquí en la iglesia y vinimos al Señor así como que fue la cosa así, gratis, fácil, como una paleteada, eso. No, es que un amigo me invitó a la iglesia y aquí estoy, po. Muchos hombres y mujeres están en las iglesias y todavía no reconocen la deuda que tenían, que fue pagada en la cruz. Fija. Entonces es muy importante que usted mire para atrás, mírese a sí mismo y vea la deuda y la reconozca. ¿Ok? ¿Lo está entendiendo? Ok. Entonces, el siervo postrado decía: ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. La palabra paciencia que está hablando aquí es la misma palabra que está en Colosenses que leímos al principio, que es lo que tenemos que tener nosotros los unos con los otros. La misma palabra, paciencia, la misma. Entonces, ¿qué pasó? El versículo siguiente dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿Qué es lo que pasó con ese rey? ¿Fue movido a qué? Misericordia. Tremendo. Le soltó y le perdonó la deuda. Primero lo que hizo porque cuando uno le está cobrando una deuda, se la está tratando de cobrar, lo tiene agarrado. No, y de alguna manera lo tiene aquí. Entonces lo que hay que hacer, soltarlo. Y además,
Perdonar la deuda. Le perdonó toda la deuda. Le perdonó 9.000 millones de dólares. Ese fue el perdón. Tremendo, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes, alguien le ha perdonado alguna deuda alguna vez? ¿De billete? ¿Económica alguna vez? ¿A ti te han perdonado una vez? Claudito, ¿a ti te perdonaron una deuda? ¿Cómo te sentiste, Claudio, el día que te dijeron, no me pagues esa deuda? Bien, ¿cierto? ¡Feliz! ¿Hay alguien más que le hayan perdonado alguna deuda? ¿A ti te perdonaron deuda? Mira, qué tremendo. ¿Cómo te sentiste, Carolina? Aliviada, porque es una carga terrible. Claro, es una carga terrible cuando uno reconoce la deuda. Pero cuando no la reconoce, no estás ni ahí. No es mi deuda. ¿Se da cuenta? Pero cuando tú la reconoces, te pesa. Es grande. ¿A alguien más le perdonaron deudas aquí alguna vez? ¿Algún banco? No, eso no pasa. Eso no pasa. El problema es que muchos cristianos parecen bancos. Sí, pues eso es lo tremendo. Muchos cristianos parecen bancos. Y no solamente cobran lo que les deben, sino que además piden intereses. Son tan usureros como los bancos. Es tremendo. Es tremendo. Yo los enfrento con esto para que se den cuenta lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Ahora, fíjense. Lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. Pero ¿qué pasó con este lindo siervo que le perdonaron 9.000 millones de dólares? Vamos. Mire, dice la Escritura. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Le empezó, el otro consiervo le debía, efectivamente le debía, en la aplicación de la ofensa del perdón. O sea, lo había ofendido. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. 100 denarios, que son denarios de plata, equivalen, para hacerla corta, $500. Mira, quiero hacer notar lo siguiente. Mira, ¿no? Uno dice, uno puede decir $500. Mira, por lucas matan a alguien. Por lucas matan a alguien. ¿Sí o no? Por 100 pesos. Por un cigarro. Eran $500. ¿Es un dinero? Sí, $500 son 250 lucas. ¿Es poco? No, o sea, son 250 lucas que cuesta pagar. O sea, hay que tenerla. Pero ¿tiene algún parangón con los 9.000 millones de dólares? Nada, marginal, tiende a cero. Tiende a cero. Divide $500 por 9.000 millones de dólares. ¿Cuánto le da? 0,00000. Yo hice el ejercicio en el Excel. Es una cosa increíble. Tiende a cero. Entonces, familia, ese consiervo salió de ahí y trató de cobrar los $500 que a él le debían. Y a él recién le habían perdonado 9.000 millones de dólares. ¿Y qué sucedió? Miren lo que dice la escritura. Miren, 9.000 millones de dólares. No es igual a $500, ¿cierto? Como para ponerle tanto color. Tanto color. Es que me ofendió. Yo cuando escucho eso, me dan unas ganas de... Señor, llévatelo. Te lo mando. Mira, por eso el versículo 29 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia le conmigo. dijo las mismas palabras que él le dijo al rey: ten paciencia conmigo. Mira. Y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Detente. Mas él no quiso. Quiero aclarar que este asunto del perdón no es un sentir. Es que no siento todavía perdonar. Estoy esperando sentir perdonar. No, es un asunto de la voluntad. No es un asunto de sentir. Él no quiso. No es un asunto de sentir. Nunca el perdón va a ser un asunto de sentir. Siempre está en el ámbito de la voluntad. Dios ordena y yo hago. Sí, claro que tú para obedecer
tienes que sujetar tu voluntad y obedecer. Pero es un asunto de voluntad, de sujetar tu voluntad, o sea, tu capacidad de decidir si hago esto o hago aquello. Cuando tú haces aquello, obedeciste. Cuando haces lo otro, desobedeciste. ¿Ok? Ahora, dice ahí, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. o sea, si lo aplicamos en el asunto de cobrarnos entre nosotros, en las relaciones interpersonales, cuando alguien te ofende, tú tratas de cobrártelo, de alguna forma. Vamos a tirar ejemplos aquí. Entre las parejas, ¿cómo se cobran una ofensa? ¿Qué es lo que hacen ustedes? A ver. ¿Ah? Ya, pues digan, tírense. No habla, lo ignora. O sea, como que no existe. La ley, botellita de Jerez, la ley del hielo. La ley del hielo. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Cómo te cobras la deuda? Se acuesta antes y no habla. Ok. ¿Cómo? A ver, espérense. No ayuda a hacer las cosas. Ok, bien, mira. No ayuda a hacer las cosas. ¿Qué otra forma de cobrar tenemos? Cortamos el agua, ¿Cómo? No escuché. Desahóguense. ¿Cómo se cobran las deudas? Cortan el agua, la luz, el gas, el cable, ¿no es cierto? Sí, eso pasa. Te quitan el control remoto. No, pero vamos a hablar en serio. Lo que pasa en otras iglesias. Okay. Le cierran las tarjetas de crédito. La dejan sin capacidad de endeudarse. Qué tremendo. Eso es una bendición, ¿eh? Eso habría que analizar si es bendición o maldición. Sí, manipulan con el tema plata, exacto. Sobre todo cuando el varón es el que trabaja y la mujer no, se manipula. ¿Qué más? Y al revés también, ¿ah? Y la mayoría de los casos en este país, el hombre manipula a la mujer. Sigamos. No habla. Por lo que te han contado. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra forma? A ver. Vamos. No contesta el celular. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo se cobran, pues? Porque fíjense que el consiervo, ¿por qué yo les pregunto esto? Porque el consiervo lo que hizo, primero, no quiso perdonar y comenzó a cobrar la deuda. Se van al mall, ok. Llega más tarde, inventa pegas incluso. Sí, pasa. Sí. ¿Qué otra forma? Bueno, contesta mal, ¿cierto? No es cariñoso, deja de ser cariñoso y se la está cobrando. Claro, porque él sabe que a la mujer le gusta que sean cariñosas y el hombre inmediatamente corta eso. Me da la sopa con sal, con más sal, salada. Le saco la sal. Ore por Alexa. Ok. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensas de la actitud de ese tipo que acaba de leerse ahí? ¿Qué palabra, qué adjetivo tú le pondrías a esa persona que recién le perdonaron 9.000 millones de dólares y él no quiere perdonar 500? ¿No? ¿Qué adjetivo usarías tú para calificar a esa persona? Canalla, desgraciado, mala clase, cruel, egoísta, insensato. ¿Ah? Balsa. Marica, ¿sí? Marica. ¿Sí? ¿Sí? Pip, también. Pip. Ok. Innombrable. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Mírense al espejo. Mírense. Sí. Nos perdonaron 9.000 millones de dólares. Y nosotros tratamos de cobrar 500. 500. Como mucho 500. Como mucho. Cuando el Señor usa cifras ahí, no las usa porque sí. Él entiende, Él sabe. Él sabe medir. Él logra dimensionar bien las cifras, no como nosotros. Cualquier ofensa humana
entre nosotros no supera los $500. No supera. Todas las que te hagan no superan los $500. Contra los 9.000 millones de dólares que Dios te condonó a ti. ¿Te fijas? Entonces, cuando usted no esté perdonando la deuda, mírese al espejo y dígase: innombrable, canalla, cruel, balsa, marica. ¡Ey! Le estoy hablando en serio. Porque así se está comportando cuando se está tratando de cobrar la deuda. Así se está comportando. ¿Ok? ¿Se da cuenta que la Biblia es bien clara? Muy clara. Lo que pasa es que hay que escudriñar. Cuando uno lee así al pasar, uno lee lo que le interesa y lo que le conviene. Pero cuando uno profundiza, uno empieza a entender muchas cosas. Entonces, los mandamientos, familia, de Dios son para ser obedecidos y no para permitirnos cosas como, por ejemplo, cuando alguien te dice perdóname y tú dices no hasta que sienta perdonarte. Lo voy a pensar. Haz méritos. Restáurame. También lo he escuchado ese. Restáurame. Miren, la ofensa duele, ¿sí o no? La ofensa duele, siempre duele. Por eso, $500. Al tiro, duele. O sea, si tú esta noche llegas a tu casa y te robaron el equivalente a $500, ¿te pones feliz? No. Pues duele, son $500, son 250,000 pesos. No te es grato perder 250 lucas. A nadie le es grato una ofensa. Sin embargo, tienes que entender el orden de magnitud delante de Dios. Por eso para Dios no hay justificación ante el perdón. No existe. No existe. No existe. No trate de buscar en su mente una alternativa para no perdonar. No trate. Va a perder el tiempo, se va a desgastar. Es más, lo más probable que sí. Como dice la Escritura, si tú no dejas que los demás alcancen la gracia de Dios, va a brotar una raíz de amargura en tu corazón y muchos van a ser contaminados. ¿Ok? Entonces, no hay excusa para no perdonar. No, es que no hizo esto, no hizo lo otro, pastor, esto. No. No hay excusa para el perdón. No existe. ¿Ok? Por eso yo les dije antes ese típico comentario que dice: si me amara no me ofendería. Todos ofendemos muchas veces, familia. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, el día que usted no ofenda con sus palabras, ha madurado. Usted maduró. El día que dice Santiago 3:2, anótelo, Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces, pero dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, cuando usted no ofenda con sus palabras y aprenda a refrenar su lengua y a quedarse callado y no sacar el sepulcro que a veces tenemos en el corazón, porque es un sepulcro, dice la Escritura en Romanos, es un sepulcro aquí adentro que sale. Eso está en Romanos 3, léalo. Nosotros en ese minuto, cuando no ofendemos con palabras, venimos a ser personas maduras delante del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Y cuando hay un hombre maduro y una mujer madura en un matrimonio, ese matrimonio es espectacular. Es una bendición para el mundo, para la iglesia, para sus hijos, para su descendencia. Cuando un hombre y una mujer maduran en el Señor y están juntos. ¿Ok? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Se entiende bien la Biblia, no? ¿Ok? Vamos. ¿Qué pasó? Que las personas que vieron a este consiervo que le empezó a sacar en cara los $500, mira, dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo le dice a un siervo que no perdona los $500? Dios. Siervo malvado. Malvado. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste.
Qué tremendo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, si yo te perdoné $9,000 millones, ¿no tenías que tú ser misericordioso y perdonarle esos $500? ¿Se fija lo que es el perdón? Y en la medida de Dios. Por eso, volvemos al punto que dijimos delante. ¿Quién inició la reconciliación con nosotros? Dios. ¿Quién debiera iniciar la reconciliación entre nosotros? En las parejas, nosotros. El ofendido. Y perdonar los $500. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta del Señor, del Rey? ¿Cuál es la actitud que toma Dios con nosotros? Entonces su Señor enojado. ¿Qué le pasa a Dios cuando uno empieza a cobrar los $500? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Qué le pasa a tu Dios? A tu Señor. Se enoja. Se enoja. Él no es que se ofendió Dios ahora. No. Dios se enoja. Mira, sigue. Le entregó a los verdugos. ¿Y qué? Espérate, ¿qué hace Dios? Primero, se enoja. ¿Y qué es lo que hace con la personita esta que está cobrando $500? ¿Lo entrega a quién? A los verdugos. Sigue. Hasta que pagase todo lo que debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí está la explicación de muchos, no de todos, de muchos cristianos que hoy sufren problemas en sus vidas, con sus hijos, en sus familias, en sus trabajos. Aquí está la explicación de muchos de esos procesos que cristianos tienen. No es porque la vida, porque el país, no. Dios te entregó a los verdugos hasta que pagues toda la deuda. Porque para Dios este asunto del perdón no es cualquier cosa. Nosotros creemos, no es que Dios, estamos en la gracia y Dios me perdona. Sí, Dios te perdona. Todo. Siempre. Pero otra actitud toma Dios cuando tú no perdonas. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando yo no perdono. Mira, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es la persona que está hablando aquí en estos versículos? ¿Quién es? Jesús. Y Jesús dijo, usando la parábola, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Lo está entendiendo? ¿Se da cuenta que esto no es broma? ¿Se entiende más el perdón hoy? La única forma de salvar un matrimonio para la gloria de Dios es que exista perdón continuo. Fíjese, el perdonar continuamente no significa hacer vista gorda a los errores, porque los errores se conversan y se corrigen. ¿Cuántas veces, pastor, tengo que volver a conversar los temas para corregirlos? Las veces que sea necesaria. Porque usted está trabajando en su matrimonio para la gloria de Dios, no para ser feliz. ¿Me entiende? Cuando usted toma esa actitud y esa convicción centrada en Cristo, la bendición de Jehová llega a ese hogar. Y el aspecto sobrenatural de Dios se comienza a manifestar en el hogar. Ya supera la acción del hombre y de la mujer. Dios llega a ese lugar. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, dice la Escritura, así también mi Padre hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Cuando la Biblia dice de todo corazón, ¿a qué se cree usted que se refiere? De adentro, de verdad. Sin andar a cada rato. Sin traer al presente lo que ya fue pasado y perdonado. Por ejemplo, si alguien le dice a su esposo, hoy, ¿cómo estamos hoy día? 11 de abril del 2012, hoy te perdono todo lo que me has hecho desde hoy para atrás, te lo perdono. Mañana 15, no se le vaya a ocurrir comentar algo del 14 para atrás.
Porque ahí quiere decir que no perdonó de todo corazón, perdonó de boca. ¿Lo estamos viendo? No quiere decir que las cosas que están atrás no se van a utilizar, por ejemplo, para corregir el rumbo. Sí, se pueden conversar, pero se nota inmediatamente la actitud del corazón. La revancha, se nota, eso se nota. A mí me toca verlo en las consejerías, uno no nota. Cuando es revancha o cuando es algo claro para corregir conducta. Se nota mucho. ¿Ok? Entonces, por eso la Escritura nos muestra en Mateo 6, 9 al 15, que en antes no lo vimos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y nos quedamos ahí. Pero no leemos más abajo. El Señor dijo ahí que había que perdonar, pero Él lo reafirma. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Requiere más explicación? ¿Se da cuenta que no? Entonces, hoy tienes tú la decisión en tus manos, en tu corazón, de perdonar a tu cónyuge, aquí, hoy, ahora. Porque la Biblia te ha dicho hoy y ahora qué tienes que hacer tú en cuanto a tu relación con tu esposo y tu esposa. Hoy. En tus manos está, y delante de Dios, la opción de no perdonar, lo cual va a generar claramente, como aprendimos, que Dios se enoje. ¿Con quién se va a enojar? Con el que no perdonó. Y las consecuencias de eso tú debes tomarlas y asumirlas. Pero está toda la opción maravillosa de aplicar y vivir la gracia del Señor en tu vida, para poder tener una oportunidad de construir y reconstruir lo que está dañado. Amén. Por eso el Señor Jesús nos habla tanto de esto en la Biblia, mucho. Él habla mucho del perdón. Para Dios, una de las cosas más heavy en el trato de Dios con nosotros es el asunto del perdón. Mira, Dios te puede perdonar que seas un mentiroso, Dios te puede perdonar que seas, quizás, no sé, un montón de pecados que nosotros conocemos. Un montón de pecados Dios te los perdona. Es más, porque nosotros estamos pecando contra la santidad de Dios. Pero hay algo que Dios le da mucho valor. No hay ningún otro pecado en la Biblia, en el neotestamentario, en la gracia, que nos muestre la Escritura que Dios reacciona de esta manera. Ningún otro pecado. Tú puedes ser un mentiroso, un ladrón, un adúltero, matar a alguien, y la cruz de Cristo es suficiente para perdonarte. Pero si hay algo que Dios no tolera, es que tú no perdones. ¿Lo entiendes? Es que es importantísimo esto. Nos enseñan del perdón. ¿Cuántos sermones ustedes en su vida, los cristianos de años, han escuchado del perdón? Mucho. Esto es el perdón. Aquí está. Claro, no hay otra manera de edificar una vida sino a través del perdón. Tú no podrías ser un hijo del Señor hoy si Dios no te hubiese perdonado. ¿Lo entiendes? Entonces, la Escritura dice en Romanos, para que no actúes sobre la ofensa, no tomen venganza, Romanos 12, 19 al 21, no tomen venganza, o sea, no se cobren, no cobren ustedes la deuda, no traten de cobrar la deuda. Nos podemos cobrar como difamando a la persona, hablando mal de este. No, usted no sabe lo que hizo esta mujer, usted no sabe lo que hizo este hombre, también es pecador. Difamarlo. Nos cobramos la venganza de tantas maneras. Hermanos míos, si no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y quiero decirte que cuando la Biblia habla de yo pagaré,
claramente Dios se hace cargo de la persona que está ofendiendo. Dios también interviene en la persona que está ofendiendo. Pero Él te dice, tú no te cobres. No te cobres. Si te ofendieron, no lo cobres. Yo me encargo. Yo voy a hacer justicia con la persona que te está ofendiendo. Pero además, en el contexto de la deuda, cuando Él dice pagaré, no solamente le va a pagar al que está ofendiendo, o sea, le va a dar su justo castigo merecido al que ofende, sino que a ti, al que te ofendieron, al que te deben, Dios te va a pagar. Y en abundancia. Le paga a los dos. A este, su merecido castigo. Pero al que perdonó, al que le generaron tremenda deuda, soportaste años, soportaste meses la ofensa, la soportaste, se te generó una tremenda deuda. El personaje del frente te debe un montón. Sin embargo, Dios se va a caer sobre esa persona con un justo castigo. Dios tenga misericordia, pero a ti, al que te deben, Dios te va a pagar la deuda que te generó el otro. Porque Dios es justo. No solamente se encarga del ofensor, sino también del ofendido. ¿Lo entiende? ¿Conviene perdonar? ¿Qué cree usted? Claro, ¿cierto? Es el mejor negocio. Por eso, entendiendo esto, fíjate, entendiendo esto de lo que es el perdón y que es algo divino, porque errar es humano y perdonar es, claro. Sin embargo, nosotros tenemos a Dios ¿dónde? Entonces sí tenemos algo divino dentro. Tenemos ese potencial divino de perdonar. Cuando entendemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso Él agrega, en ese mismo contexto dice lo siguiente. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Toma, ahí tenía un plato de comida. Ajá, sigue. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. ¿Cuál es el objetivo? De amar al enemigo, al que es tu ofensor. Va a llegar el día donde ese enemigo, ese ofensor, que puede tratar de manipular las circunstancias, de ofenderte, hacerse el tonto, va a llegar el día donde esa persona va a ser humillada y va a ser avergonzado. Va a ser avergonzado. No te dejes, sí, dale. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Lo entiendes? Y termino con esto. Si tú dejas escapar tu ira, pasa lo siguiente. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú te tratas de cobrar y te dejas salir en ira y tú te enojas y una persona, por ejemplo, te habla y tú y te descargas y te tratas de cobrar la deuda, lo que Dios podía hacer, o sea, que Él aplicara la justicia, se detiene. En vez que Dios vaya y obre y aplique justicia y le pague a Él y te pague a ti, si tú te descargas y dejas tu ira salir, se detiene la aplicación de la justicia de Dios. Dios no puede obrar ahí, porque tú ya te cobraste. Tú trataste de cobrar. Entonces, si yo lo parafraseo así. Dios dice, ok, si tú quieres cobrar, vas a obtener $500. Pero si me dejas a mí obrar, vas a obtener los 500 y un buen lote más para ti. ¿Lo entiende? Si usted aplica, se trata de cobrar, se aira y se descarga tratando de cobrar, lo que más va a alcanzar a recuperar son los $500. Pero te perdiste la bendición. ¿Lo entiende? Por eso les quiero preguntar, familia, si hoy usted es ofendido o usted es un ofensor, le conviene perdonar. Y si usted necesita hacerlo hoy para que cambien las circunstancias, fíjate, esto cambia el matrimonio, lo cambia. ¿Se acuerdan que yo les dije de un matrimonio que vi aplicar la gracia? Se aplicó el perdón. La gracia es perdonar sin que el otro se lo merezca. Por eso él dice, ama a tu enemigo. ¿Se lo merece el enemigo? No. Dale de comer, ¿se lo merece? No, que se muera de hambre. Eso es gracia. Lo que vimos en Lucas. ¿Qué gracia tiene amar a quienes te aman si hasta los pecadores lo hacen? La gracia, lo significativo,
es que como Dios lo hizo con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso si tú necesitas, yo te aconsejo que hoy lo hagas. Hoy 14 de abril, 11 de abril del 2012, yo te aconsejo que hoy tú delante del Señor ores y perdones. Y en especial a quien tienes al lado. Si hay alguien por fuera que necesitas perdonar, hazlo también. Porque a Dios no se le va una, a Él no lo engañamos. Así que familia, yo te invito a que cierres tus ojos. Estamos delante del Señor, familia, delante del Señor. Yo creo que Dios nos ha dado de su gracia en este día, a través de sus palabras. Yo sé que el Espíritu Santo, hermano, te ha hablado. Yo sé que Dios te ha hablado, hermana. Por eso yo te pido que tu corazón se sensibilice a la voz del Señor y que tú decidas perdonar. Es necesario. No solo por ti, por el reino, por la familia, por los hijos. Yo te invito a que ores conmigo esta oración. Si tú anhelas perdonar por obedecer a Dios, ahora es el momento de confesar con tu boca y pedirle perdón al Señor. Si quieres perdonar, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche, tu palabra ha entrado en mi corazón y me ha hecho entender la tremenda deuda que tú me perdonaste. Yo quiero, Señor, públicamente, en esta noche, perdonar a quien me ofende. Reconozco, Señor, que he tratado de cobrar. Perdóname, Dios. Deseo desde hoy hacer tu voluntad y que la gracia tuya reine en mi corazón, reine en mi matrimonio. Y así también mi matrimonio se transforme en un matrimonio que te glorifique. Yo te doy gracias, Dios, por esa tremenda misericordia plasmada en Jesús para mi vida. Tú me perdonas tanto, incluso, Señor, pecados que ni siquiera entiendo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Bueno, familia, seguimos en esto, ¿cierto? La próxima semana, otro tema. Pero como les dije al principio, los que no lo escucharon, no se quede con esto que escuchó hoy. Repase. Si no tiene el material, le faltó un versículo, escríbame, llámame, yo le envío el bosquejo, lo que usted necesite. Yo no quiero que se quede sin buscar de Dios en esto. Es muy necesario. ¿Ok? Amén. Así que también no se olviden de... Necesitas 2 minutos. Vamos, rápido. Hermanos, los siguientes matrimonios están confirmados y lo quiero leer para que me confirmen de nuevo si es que hay algún error. Hernán y Sonia, Patricia y Osvaldo, Alexandra y Mauricio, Carolina y Marcos, Leila y Manuel, Pamela y Ángelo, Daniel y María José, Reinaldo y Priscila, Karina y Luis, Jennifer y Edison, Homero y Priscila, el pastor con su esposa, Paulo y Cecilia y Pocha con el Pocho. No hay más matrimonios confirmados. Les pido por favor que me confirmen ahora. Por favor, esperen un poquito, que me confirmen ahora para yo saber con cuántos cuento. Y los que están aquí marcados, si están conformes no hay problema. Eso. Ok. Gracias. Quiero decir algo. Los que están ahí en duda y que se voy, que se no voy, hágalo. O sea, ¿qué quiere que le diga? Va a ser una bendición para usted. No pierda el tiempo
No pierda el tiempo. La Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Malos. Malos para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios. El estilo de vida que llevamos, la forma de vida, nos está consumiendo, absorbiendo y intentando liquidar nuestras familias. Entonces, el retiro es un espacio donde usted va a concentrarse en la edificación de su matrimonio. Es necesario. Así que no levante tanta excusa aquí adentro. Sí, los que han vivido retiros saben de esto, es mucha bendición. Entonces, no se lo pierda. Miren, haga lo que sea para ir, ¿ok? Así que ahí está Mauricio para que pueda inscribirse. Ya, mi familia, Dios le bendiga. Nos vemos el fin de semana con la ayuda del Señor. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.